Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse a esta que es nuestra primera sesión de fotografía publicitaria. Antes que nada, bueno, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, quisiera preguntarles cuál es la licenciatura que están cursando y en cuál cuatrimestre están. Esa información a mí no me aparece. Entonces quisiera, si me imagino que todos están en la misma licenciatura porque son del mismo grupo. Si alguien me pudiera responder, por favor. Nosotros somos comunicación de quinto cuatri. Diseño De gráfico. comunicación, diseño gráfico. Así es, comunicación, quinto cuatri del campus Tapachula. Diseño gráfico, quinto cuatri. Ok, bueno, muchas gracias. Correcto. La pregunta también es, dentro de su plan de estudios de la licenciatura, ¿hay alguna otra materia que han cursado o que van a cursar que sea parecida a esta? ¿Saben ustedes? ¿De su plan de estudios total? No. ¿Ninguna de fotografía? No, Miss. Ok. Bueno, gracias por sus respuestas. Lo pregunto por la cuestión del equipo fotográfico. Si es en toda su carrera, si es la única que van a llevar de fotografía, pues entonces quienes no tienen equipo, pues tal vez no tendría mucho caso que lo compraran, salvo que estén interesados en continuar con esta, pues con este tema de la fotografía. Miren, sé que de antemano que se sienten pues un tanto nerviosos porque piensan en la exigencia de la materia, pero agradezco las respuestas que me enviaron a la plataforma. De hecho, ya les respondí en forma general. A algunos les respondí en forma individual, a otros simplemente contesté en forma general. Me contestaron de este grupo 24 personas, de las cuales 11 me comentan que sí tienen cámara fotográfica y 13 me comentan que no la tienen y bueno, la mayoría me comenta que pues no les es posible ahorita adquirir un equipo. Yo lo entiendo perfectamente, dado que estamos viviendo en tiempos pues complicados, así es que no hay ningún problema. De mi parte, yo no les voy a exigir que compren pues una cámara fotográfica y además que pues no son nada económicas. Digamos que el rango de precios de la cámara que les puedo recomendar o que sería como una cámara estándar, por así decirlo, está en el rango de precios entre 6,000 hasta, no sé, 18,000 pesos aproximadamente. Entonces, pues bueno, miren, lo que vamos a hacer es, quien tiene cámara fotográfica, perdón, adelante, la que tenga puede trabajar con ella. Quienes no, pues no, trabajen con su celular. Evidentemente, hay algunas características en las actividades, algunos elementos que tal vez no les sea posible revisar con detalle en un teléfono celular, pero bueno, pues nos adaptamos a esta situación. Ahora bien, por ahí hubo 2 personas que me comentaron que no tienen, pero que sí desean adquirir una. Entonces, bueno, les mandé un mensaje haciendo algunas recomendaciones, pero finalmente son solamente recomendaciones. La decisión, pues, es de ustedes y ahora sí que, como dicen, de su bolsillo. Pero insisto, quienes no puedan hacerlo, no tengan problema, yo no tengo ningún problema en que utilicen su teléfono celular. Finalmente, en fotografía, mucho también depende, aparte del equipo, también depende del ingenio y de la creatividad que tengan. Alguien pudiera tener
no sé, una cámara fotográfica muy costosa, pero si no tiene esa sensibilidad, esa parte, digamos, hasta un poco artística, pues las fotografías van a salir bien porque las hizo la cámara, pero un fotógrafo no espera a que la cámara haga la fotografía, un fotógrafo hace la fotografía, ¿sí? Entonces, mucho también depende de esa creatividad que ustedes tengan y pues que utilicen algunos trucos que pueden hacer uso y que ahorita también lo vamos a comentar. Entonces, evidentemente, claro, si utilizan un teléfono celular, pues de preferencia que sí sea de una gama media mínimo para que las fotografías pues sean lo más nítidas posibles. Lo principal también en la fotografía es ahora sí que disfrutarla. Como les comento, esa parte creativa que les permita ustedes mismos ir practicando, porque la fotografía es donde se aprende, principalmente en la práctica. Claro, la teoría es importante, pero la mayor parte del aprendizaje lo van a tener ustedes en la práctica. Al ustedes mismos ver la luz que hay, si para el espacio en el que se encuentran, pues necesitan alguna otra herramienta, alguno de estos trucos que les comento. Entonces ustedes mismos se van a ir dando cuenta de estos puntos. Incluso quiero decirles que hay portafolios de fotógrafos con unas imágenes hermosas y fueron tomadas con un celular. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo para que ustedes lo consideren. Hay algunos trucos, como les comento, para sustituir el equipo de luces, los rebotadores, los fondos, las cajas de luces, todo el equipo adicional que un fotógrafo requiere, pues también hay algunas otras cosas que se puedan implementar. Y bueno, pues vamos a revisar algunos términos que principalmente con la práctica es como los van a comprender a fondo. Ya los van a ver en una presentación, pero hasta que ya ustedes estén aplicándolo, van a ir captando todos estos conceptos. Claro, si alguien ya tiene conocimiento sobre el tema, bueno, pues ya, ahora sí que ya tiene avance al respecto. Voy a compartirles la presentación para que la podamos ir revisando. Se está cargando la presentación. ¿Sí la pueden ver en pantalla? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí, Muy Miss. bien. Vamos entonces a ir revisando algunos conceptos generales que tal vez ustedes ya hayan escuchado algunos y bueno, vamos a tratar de ubicar a qué nos referimos con estos conceptos. El primero es la composición. Cuando hablamos de una buena composición en una fotografía, se refiere al acomodo de los elementos, de tal manera que ahora sí que, como dicen, esa fotografía que tiene una buena composición hasta nos hace voltear a verla, de tan bien que está organizada la fotografía. Y bueno, para un fotógrafo la composición no es algo que se hace en unos segundos, sino que le toma cierto tiempo la organización de esa composición.
Incluso en paisajes en donde evidentemente el fotógrafo no puede mover un árbol, por ejemplo, como en otro tipo de fotografías, pero sí ubica a los elementos que quiere plasmar en su foto, de tal manera que sea una buena composición. Claro, hay fotografías que son bien logradas en el instante porque sí son momentos que se capturan en el instante, pero bueno, en este caso pues vamos a hablar de una composición planeada. Dice aquí que por eso es indispensable aprender a mirar. Y esto nos va a permitir que dentro del espacio visual construyamos los elementos de forma armoniosa y equilibrada. Los elementos que se deben tener en mente son seleccionar qué elementos vas a incluir y cuáles vas a dejar fuera de tu foto. En otras palabras, qué es lo que vas a captar o a qué le vas a dar más importancia. Si estamos hablando de una foto de producto, evidentemente tú decides qué elementos aparecen o qué elementos no aparecen, cuáles agregas, etcétera. Pero, por ejemplo, en una fotografía de paisaje, pues ahí sí no podemos quitar elementos que están ahí, pero sí podemos mediante la fotografía, indicar cuál es el elemento que le estamos dando el mayor realce, la mayor importancia, y cuál es el segundo o tercer elemento menos importante de acuerdo a cómo lo estemos resaltando en la fotografía. Disponer el lugar que ocupa cada elemento dentro de la imagen y enfatizar a cuáles de los elementos de la foto precisamente le otorgas ese protagonismo. Aquí vemos un ejemplo de una foto de paisaje y una foto de producto. Si nos damos cuenta, son composiciones diferentes, pero en ambas nos damos cuenta a cuáles elementos el fotógrafo quiso darle importancia. En el caso de la fotografía de producto, evidentemente mucho depende de las características que deseemos resaltar y también, por supuesto, de lo que el cliente quiera resaltar de su producto, porque pues un cliente nos puede solicitar algún álbum, algún portafolios de sus productos y depende de lo que él quiera resaltar, entonces es como vamos a tomar en cuenta estos elementos para la fotografía. Si es una fotografía de paisaje, bueno, pues también depende de qué aspecto queramos resaltar para esa buena composición que haga construir, como ya mencioné, una fotografía. Otro concepto que escuchamos mucho en la fotografía es el punto de fuga. Esto se refiere más que nada a la profundidad de la imagen, que se forma a través de líneas, ya sean reales o imaginarias, que convergen en un punto infinito. Todo lo que veamos dentro de un espacio que deseemos tomar o plasmar en este caso, vamos a imaginar esas líneas que nos lleven a un punto de fuga, como lo menciona el concepto, y lo cual le va a dar profundidad, le va a dar volumen a nuestra fotografía, le va a dar tridimensionalidad. Aquí vemos un ejemplo precisamente del punto de fuga. Si nos damos cuenta, están como esas líneas imaginarias trazadas, o en este caso, pues la misma fotografía nos ayuda a ver esas líneas que están a los lados de este andén, de este pasillo, y nos ayuda a construir ese punto de fuga hacia el infinito, que nos muestra la profundidad, nos muestra el volumen, incluso nos hace imaginar la distancia que hay en ese pasillo, tan solo con ver la fotografía. Y nos deja como un poquito a la imaginación lo que vamos a encontrar al fondo, precisamente en donde convergen esas líneas.
Aquí está otro ejemplo también de punto de fuga. Aquí está explicado en este gráfico precisamente cómo el objeto que estamos resaltando en la fotografía es como si lo alargáramos y le diéramos ese volumen y esa profundidad a nuestra fotografía para que la fotografía no sea plana. Entonces, de eso depende que visualmente imaginemos esas líneas que convergen en un punto infinito y le demos ese terminado. Otro concepto es la regla de los tercios. Esta regla nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Debemos imaginar el espacio que queramos resaltar como si hubiera 9 zonas iguales que se forman y en las cuatro líneas centrales que convergen lo horizontal y lo vertical, perdón, es donde vamos a centrar, en este caso, nuestra fotografía. Vamos a imaginar que el espacio lo dividimos así, en 9 partes iguales, y vamos a tomar de esas partes 2 tercios, y es donde, ya sea en la parte inferior o superior, es donde vamos a colocar los elementos. En este caso, en la parte inferior, por lo regular vamos a encontrar en donde está sentado el elemento que queremos resaltar. Lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro esos puntos fuertes. Aquí vemos esta fotografía dividida precisamente en esos 9 espacios. Curiosamente, en el caso de esta fotografía, el fotógrafo ni siquiera necesitó imaginarse esos 9 espacios para tomar los 2 tercios en donde iba a situar su fotografía, porque resulta que había esa tipo reja que estaba antes de las columnas que él deseaba fotografiar, y bueno, pues ahí es decir que ya estaba, como quien dice, hecha la gráfica para poder realizar la fotografía. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está, este es otro ejemplo. Si nos damos cuenta, el elemento que se resalta, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? El gato. Así es, exactamente. Primeramente nos damos cuenta que hay como cierta profundidad por la parte como difusa que hay en el frente, y el elemento principal está ubicado precisamente en esos 2 tercios en la cual está dividida imaginariamente la fotografía. En realidad el gato no está en el centro de la fotografía. Aquí vamos a verlo ya con los espacios. Si se fijan, está precisamente en esa intersección de los 4 puntos, y es ahí donde tenemos ubicado al elemento principal. Y por supuesto hay una buena composición también de los elementos que nos permiten pues tener una buena fotografía. Aquí está otro ejemplo. En este caso hay 2 elementos, y si se dan cuenta, uno está ubicado en la parte inferior y otra en la parte superior para hacer el contraste, pero ambos están ubicados también en esos 2 tercios de los cuales estamos hablando. Este es otro ejemplo. En este caso hablamos de simetría, que también es otra forma de composición, la simetría, y que, bueno, aquí hay 2 elementos iguales, pero están
Si dobláramos la fotografía a la mitad, quedarían exactamente de forma simétrica. Esa es otra forma de composición y que también depende de las características de lo que estemos trabajando, pues también es una buena forma de realizar una fotografía. Ahora bien, hablando un poquito de la fotografía industrial, que es lo que están trabajando en la actividad número 1, precisamente. En la fotografía industrial no tiene caso que esperes el momento perfecto. Muchas veces los fotógrafos, cuando quieren tomar una foto de paisaje, están hasta horas esperando que los elementos del viento, los elementos de la luz, por ejemplo, que sea de los primeros rayos del sol o que sea en la tarde, cuando está cayendo la tarde, etcétera. Es decir, está esperando como el momento perfecto para tomar su fotografía. Sin embargo, en fotografía industrial, esto no tiene mucho caso porque las máquinas siempre van a estar donde mismo. Las luces siempre van a ser las mismas. Entonces, más bien en este caso, lo que tiene que hacer el fotógrafo de usar toda su creatividad para que esas máquinas, que aunque no sean muy atractivas visualmente cuando las observemos, en una fotografía, pues el cliente en este caso o quien desee que sus máquinas se vean reflejadas en un catálogo, en un portafolio, etcétera, pues adquieran ese sentido abstracto, esa belleza incluso, que si las vemos a simple vista tal vez no lo observemos, pero ya el fotógrafo con los efectos de las luces, de las sombras, de todo esto que va a utilizar, bueno, pues va a lograr que esas máquinas adquieran esa calidad. Y precisamente algunos de los elementos a tomar en cuenta para la fotografía industrial, uno de ellos es la luz. Las máquinas por lo regular las vamos a encontrar en interiores. Esto quiere decir que pues la luz no vamos a tener, muy probablemente no vamos a tener luz natural, sino que va a ser luz de lámparas, va a ser luz artificial, por supuesto, y entonces hay que tomar en cuenta eso para la hora de tomar la fotografía, que va a haber muchos refractores, es decir, va a haber muchos elementos que tal vez nos puedan hacer muchas sombras, entonces hay que tener en cuenta eso para el mejor ángulo que podamos tener para hacer las fotografías. Es recomendable hacer uso de la luz ambiental, pero bueno, todo depende del espacio. No aplica la misma regla en todos los espacios, porque todos los espacios son diferentes. La exposición. En las tomas interiores se recomienda el diafragma entre F8 y F16 y el ISO de la cámara en 100 más o menos, de 100 a 400 máximo por el tiempo de exposición. Ahorita vamos a ver más adelante, más a detalle a qué nos referimos con estos parámetros. Debido precisamente a que hay tal vez bajo nivel de iluminación en el interior, en la fotografía industrial, pues el tiempo de exposición se recomienda que sean tiempos de exposición largos. Y por supuesto es prácticamente indispensable que se cuente con un trípode o tripié como lo conocemos, o de no contar con él, pues con algún elemento que nos permita tener la cámara de tal forma que no tenga movimiento. Y bueno, ahora ya yéndonos un poquito, precisamente ahora sí, a los elementos de la cámara, el diafragma. ¿A qué nos referimos con el diafragma? Es el tamaño en que abre el lente cuando la imagen es tomada. Esa apertura es la cantidad de luz que va a pasar a través del diafragma. Y el rango de apertura que tenemos en las cámaras
es por lo regular desde el 2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16 y F22. En las cámaras estándar, por lo regular viene del F4 al F8, más o menos. Hay algunas que tienen un rango un poquito más amplio, pero más o menos ese es el rango que podemos encontrar en las cámaras estándar. A mayor apertura, tenemos menor profundidad de campo y a menor apertura tenemos mayor profundidad de campo. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más claro. Es decir, que el diafragma es como si fuera la pupila del ojo que se dilata o se contrae de acuerdo a la luz que desea pasar. A eso se refiere precisamente este elemento. Aquí está la imagen del diafragma. En este caso, si se pueden dar cuenta, está prácticamente cerrado el diafragma. Nada más queda un pequeño círculo que queda abierto. Esa es la cantidad de luz que va a dejar pasar. En una situación con poca luz, puedes abrir el diafragma o viceversa. Si hay demasiada luz, tienes que cerrarlo. Esos son los puntos que les comento que ustedes van a ir viendo en la práctica con su cámara. Como mencioné también al inicio, en un celular a veces estos puntos no se ven. Hay en algunos celulares que sí, hay algunos celulares que sí te marcan esa parte del ISO, del diafragma, sí te lo marcan, pero no todos, ya depende del celular que ustedes tengan. Pero bueno, de cualquier manera, para que ustedes sepan a qué nos referimos con estos puntos. Entonces, si el diafragma está muy abierto, la profundidad de campo va a ser muy pequeña. Y si está más cerrado, tendremos una gran profundidad de campo. Ahorita vamos a ver también aquí, estos son otra imagen de estos números del F que les comentaba. Si se fijan, cuando se ve los primeros, los primeros que tenemos arriba, prácticamente el diafragma está cerrado y nos vamos hasta el de abajo, que prácticamente está todo abierto. El número F es la distancia focal de la lente y el diámetro del orificio por el que entra la luz a la cámara. Así se mide. Cuanto mayor sea el número F, menor será la apertura de diafragma y menos la luz le llegará al sensor. Y viceversa, cuando menor sea el número F, entonces mayor será la apertura del diafragma y al sensor le llegará más luz. Aquí vemos un ejemplo. Si se dan cuenta, en la primera fotografía con F1.4, que es el diafragma muy abierto, con el 1.4, la profundidad de campo, ¿cómo se ve? Es decir, lo que tenemos atrás prácticamente no se observa, se queda como difuso. Y el elemento que queremos resaltar lo tenemos ahí al frente. En cambio, con el F22 que tenemos a la derecha, la profundidad de campo es amplia, es decir, podemos ver todo lo que está atrás, hasta podemos ver que allá atrás hay como un laguito y luego árboles. Entonces, ¿de qué depende? ¿A qué medida vas a tener el diafragma? Depende de la luz. Depende si estás en el interior o en el exterior. Y también depende de lo que vas a querer resaltar para que lo tengan en cuenta cuando sus fotos sean en interiores o en exteriores. La velocidad es la cantidad de tiempo que tarda el lente al abrir y cerrar. Con los elementos de diafragma ISO te ayudarán a controlar la velocidad del disparo. Bueno, esto lo vamos a ver acá. Aquí está el obturador. Mayor velocidad, menos luz. Menor velocidad, más luz. Este es otro elemento, la velocidad, que también se toma en cuenta en los equipos. El ISO es otro elemento. También nos habla de la luz. Marca la cantidad exacta de luz que necesita la cámara para hacer una fotografía. Por lo regular, si tu fotografía la haces en exterior, con mucho sol, se manejaría un ISO bajo de 100 hasta 400 como máximo, dependiendo de la cantidad de luz. Y en lugares más oscuros,
Entonces es necesario elevar los valores del ISO. Puede ser incluso hasta 8000 o incluso más de 8000, depende de la cantidad de luz. Todo esto que te estoy comentando lo vas a poder tú ver en tu equipo. Ahí ahora sí que no tengas miedo de que la fotografía, las primeras fotografías, las segundas, las terceras no te salgan como tú lo deseas. Lo importante es que te des cuenta y te recomiendo ir haciendo anotaciones. Bueno, aquí le puse el diafragma a tal parámetro, el ISO, bueno, acá le voy a mover, acá le voy a agregar, le voy a subir, depende de la luz, y tú mismo te vas a ir dando cuenta de cómo tienes que ir bajando o subiendo, depende de la luz que tengas en el espacio en donde vas a tomar la fotografía. Todos estos elementos que te estoy comentando, por lo regular las cámaras los tienen aquí. Todos estos numeritos que vienen aquí, ahí mismo te lo dice que es el ISO, es el diafragma, y ahí tú es donde le vas cuando le das vuelta ahí al dispositivo, tú te vas a ir dando cuenta que va a ir abriendo o va a ir cerrando el diafragma, en este caso, de acuerdo a lo que tú necesites. El objetivo, perdón, se me olvidó la palabra. Aquí, estos son los objetivos de la cámara. Y bueno, aquí también está como una radiografía de los elementos que te acabo de mencionar. De los equipos fotográficos, que son los elementos básicos que se deben de conocer. Hablando del equipo, como mencioné al principio, pues puedes tomar ciertos elementos que requieras y hacer algunos trucos, por llamarlo de alguna manera. Estos equipos que se ven aquí, por ejemplo, los rebotadores de luz, la caja de luz, las luces, el fondo, todos estos equipos, todas estas herramientas o aditamentos fotográficos, pues los puedes comprar, pero realmente pues no son nada económicos. Sin embargo, aquí es donde te comentaba al inicio que depende mucho de la creatividad. Si no tienes un rebotador de luz, bueno, pues puedes agarrar ahora sí que un aro, construirlo de hule y tú ponerle incluso hasta papel metálico o ponerle una tela negra. Juega con todos estos puntos. Realmente es hasta divertido el ver cómo cuando le agregas un filtro, por ejemplo, de color a tu fotografía que toma tonos azules o rojos, depende del color del filtro, puedes utilizar papel celofán de diferentes colores y ponerlo en alguna lámpara, por ejemplo, y enfocarlo hacia lo que tú vas a tomar de fotografía y verás pues los cambios que se hace y realmente es incluso hasta divertido. Un fondo, pues, ¿qué puedes hacer? Una tela, una cartulina, esto le sirve al fotógrafo para que no se vean las esquinas, por ejemplo, si hay detrás una pared, etcétera, bueno, se requiere tener un fondo. La caja de luz, hay tutoriales en internet para que construyas tu propia caja de luz. Si vas a tomar una fotografía de producto, puedes poner ahí tu producto y las luces por fuera y bueno, de esta manera pues puedes construir esa fotografía con las sombras, con los puntos que quieres resaltar del producto. Vi que Ricardo tenías la mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, tengo una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, esto sí es así como que ya más manual con las fotografías y todo esto. Esto es todo independiente con lo de los programas, ¿no? Que estamos manejando. Sí, aquí ahorita no estamos, aquí no les estoy pidiendo programas de retoque ni nada. Aquí nada más es Pero es como si directamente fuera la fotografía. más manual, ¿no? Con la Así es, fotografía. Ah, ok. exactamente. Así Gracias. es. Por nada. Sí, eso ya es ahí ya hablamos de postproducción. Ya cuando tienes una fotografía y ya la
la arreglas de acuerdo a lo que tú deseas, pero ahorita no estamos viendo ese punto, ahorita es directamente como salga la fotografía, como tú la construyas, ¿de acuerdo? Ok, entonces todos estos elementos son los que como te comentaba que tú mismo los puedes construir, no es necesario que los adquieras porque como ya mencioné, pues no son nada económicos y además, pues si en realidad no te dedicas a eso o no te vas a dedicar a eso, pues no tendría mucho caso que adquirieras todo este equipo. Entonces, bueno, pues yo sé que vas a ver la manera de que tus fotografías pues salgan lo mejor posible. Volviendo al tema de la fotografía industrial, que es lo que ustedes van a hacer en la actividad número 1, y tomando en cuenta que la fotografía tipo comercial se trata de cualquier tipo de imagen que tiene precisamente esa finalidad, que es la finalidad comercial. En el caso de la fotografía industrial, pues es dar a conocer las instalaciones o los procesos de manufactura que se hacen en alguna empresa, en algún negocio. Cuando hablamos de fotografía de productos, son las imágenes que se producen para vender o presentar un objeto determinado. Pueden ser desde alimentos, ropa, muebles, etcétera. Aquí vemos un ejemplo de fotografía de producto, en este caso de un par de zapatos. Abajo tenemos una fotografía industrial y en la parte superior una fotografía turística, que son lo que también van a trabajar en la actividad 2. Ok, aquí hice un pequeño resumen de precisamente de estas actividades. En la fotografía 1 vas a entregar un portafolio fotográfico con 7 fotografías industriales. Vas a platicar desde qué empresa es o qué negocio es, a qué se dedican, vas a hablar un poquito de ello, qué productos ofrecen o servicios y vas a agregar todos los elementos que desees. De hecho, en la rúbrica dice que deben ser por lo menos unos 15 elementos que agregues de cada fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Vas a poner la fotografía y vas a platicar ahí al pie de foto cómo la tomaste, con qué ISO, con qué apertura de diafragma, la velocidad, cuánta luz había, cómo era el espacio, qué volumen, es decir, qué medidas tenía más o menos aproximadas el espacio en donde tomaste las fotografías, a qué distancia focal las tomaste, es decir, tú tomaste la fotografía y el objeto a qué distancia estaba. Todo esto que tú puedas agregar como elementos lo vas a poner en cada una de las fotografías. Ahora bien, yo sé perfectamente que no es fácil ir a una empresa y decirles, oiga, ¿me deja entrar a tomar fotografías? Es complicado, yo lo sé. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, que es también difícil porque lo que menos se quiere es que haya gente externa, sino simplemente más bien la gente que está trabajando por la situación de los contagios y demás. Entonces, fíjense bien, yo no tengo ningún problema si estas fotografías las toman de la panadería o de la tienda o de la tienda de mascotas o no sé, de cualquier lugar, aunque sea pequeño, no hay ningún problema. Pero eso sí, la fotografía debe enseñar procesos, porque aquí no estamos pidiendo fotografía de producto todavía, eso es en la actividad 2. En la fotografía 1 lo que se tiene que ver son los procesos. Si hay máquinas, aunque sean máquinas pequeñas, vamos a decir si es un restaurante o una fondita, aunque sea, pues, ¿qué máquinas hay? Pues, aunque sea la licuadora, a eso nos referimos con fotografías industriales. En el último de los casos, que por situaciones de salud u otras situaciones no puedan ir a algún lugar, entonces les va a tocar
de forma ficticia hablar de una empresa y ustedes hacer la producción de sus fotografías en casa, aunque claro, esto va a ser más complicado, pero bueno, eso ya es como la última opción si no hay otra solución. Alguien por aquí estaba levantando la mano. ¿Hay alguna pregunta? Sí, más noches. Adelante. Como por ejemplo, en el aspecto de que podríamos, como por ejemplo, tomar los productos de Gamesa como galletas, 7 productos diferentes y hacer el contenido de las fotos. No, ahí me estás hablando de fotografía de producto. Aquí lo que se trata es el proceso. O sea, cómo se hace la galleta, por ejemplo, ¿sí? Ok, sí, ya A entendí, ya eso lo me entendí. refiero con proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo que trabajo en un taller de carpintería, podría tomarle fotos a las máquinas y después el producto ya procesado. Claro, O por sea, supuesto. el antes y después. Así es, exacto. Así Ok. es, Ricardo, es correcto. Sí. Denise me está preguntando que sí, puede ser una empresa en construcciones de edificios. Claro que sí, Denise. Adelante. ¿De acuerdo? Puede ser, como les digo, no importa que sea un espacio pequeño. Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, las fotografías tienen que ser así como que con edición, o sea, o son formato normal, o puede llevar algún tratamiento. No, sin tratamiento. Tal cual. Ok, Tal cual las ok. tomo. Lo más natural posible, ¿no? Exactamente, O sea, así es. ¿Sí? Por favor. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, continúo con las demás actividades. Marlene me dice que si puede ser en el campo como el producto de café. Por supuesto que sí, Marlene. Estamos hablando ahí de producción. Por supuesto que sí puede ser. Claro. Eso es lo que tiene que ver con la actividad 1. Revisen con detenimiento, por favor, las instrucciones de la actividad. Revisen todo el material que viene en plataforma, incluso vienen unos videos también. Todo les sirve para apoyo de la realización de su actividad. Y revisen también, muy importante, la rúbrica de evaluación, porque ahí vienen los puntos específicos que se van a evaluar de su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, en actividad 1 se va a entregar un portafolio fotográfico y también las fuentes de información en formato APA, las referencias bibliográficas, de donde tuvieron información para realizar su portafolio fotográfico. En la actividad 2, ahí se piden 6 fotografías, una de instalación industrial, 2 procesos industriales. Estas 2 pueden tomar algunas de las que tomaron para la actividad 1. Y luego también van a tomar una de alimentos, una de productos. En esta, creo que Julio me preguntaba la de las galletas Gamesa, ahí sí puede entrar en la fotografía de producto. Una de servicios, sí. ¿sí? Una de servicios puede ser de una gasolinera, de una tienda, un lugar en donde se ofrezca un servicio. Ese es o hasta un lugar donde venden, no sé, jugos X. En este caso, cualquier tipo de servicios o una oficina también que da algún servicio cualquiera. Y finalmente una turística, que creo que es la más sencilla porque puede ser de cualquier lugar en donde ustedes viven, pues elegir algún espacio, un lugar que consideren que es turístico o que aunque no sea tan turístico, pero que puedan realizar la fotografía. Entonces, en este caso, en la actividad 2, ¿qué es lo que van a entregar? Van a entregar una presentación digital, es decir, pues, un PowerPoint es lo que se pide en pocas palabras. En la actividad 3, lo que se pide es una infografía. Aquí ya no se piden fotos, es una investigación sobre el tema de un estudio fotográfico. Y finalmente, la actividad 4 es un resumen
de los puntos vistos en las, hasta ese momento, y lo que van a presentar es un mapa conceptual. No olviden qué es lo que se está pidiendo en cada actividad: portafolio fotográfico, presentación digital, infografía y mapa conceptual. En todas las actividades está la descripción de lo que se solicita y la rúbrica de evaluación. Estas 4 actividades tienen fecha límite de entrega el 11 de febrero. No quiere decir que se van a esperar hasta el 10 o hasta el 11 de febrero para entregar las 4. Yo les sugiero, les pido que traten de avanzar. Por ejemplo, esta semana pueden ir avanzando en la actividad 1 y tratar de entregarla lo más pronto posible. La próxima semana terminar tal vez la actividad 2, y ya la última semana, ya que es la del 11 de febrero, pues trabajar la 3 y la 4 podría ser. Pero si ustedes esperan hasta el 11 de febrero para entregar sus actividades, pues hay varias cosas. Una, que si hay algo que le quieran modificar, recuerden que tienen oportunidad de una segunda entrega, pero siempre y cuando sea dentro del plazo está disponible. Si ya es después del 11 de febrero, pues ya no sería posible que volvieran a entregar la actividad, para que lo tengan en cuenta. Y aparte, si todos entregan la última semana las 4 actividades, pues a mí me va a ser prácticamente imposible poder tener la evaluación en esa misma semana de todas las actividades. Entonces, si ustedes las van subiendo, me es más fácil también a mí ir revisando y poderles decir en qué puntos pueden seguir mejorando. María José me pregunta que si puede ser el proceso del pintado de un cuadro. Pues sí, también puede ser. En este caso hay que mostrar perdón, todas las herramientas que van implícitas dentro del proceso, ¿de acuerdo? Y con toda la descripción posible. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo claro? Sí, maestra, todo Tengo claro. una duda. Ok. Les voy a compartir esta presentación. Se las voy a compartir aquí en este espacio, y de todas maneras también se las comparto en plataforma, así como la grabación de la sesión. Para cualquier cosa que quieran revisar, bueno, pues va a estar ahí disponible. José Luis, ¿te escucho? Solamente tengo una duda. Si no tenemos una cámara así profesional, ¿qué datos ponemos en la imagen? La primera actividad, que es de industrial. Ok. Bueno, también en la actividad 2, en las demás fotografías, también hay que poner los elementos comentados. José Luis, respondiendo a tu pregunta, como ya comenté, hay algunos celulares que sí te muestran la parte de lo del ISO y lo del diafragma, no todos. Tienes que revisar si tu celular lo muestra. Si no es así, bueno, pues entonces lo que me vas a platicar es cómo era la luz, las dimensiones del espacio en donde tomaste la fotografía, la distancia a la que la tomaste, qué elementos agregaste, si agregaste alguna caja de luz, algún rebotador, alguna lámpara, todos los elementos que agregaste, todo eso lo vas a comentar en cada una de las fotografías. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Ok. José Yael dice que el mismo celular o Google Fotos te puede mostrar esos datos. Es correcto, Yael. Es nada más cuestión de ubicar ahí donde aparecen, y eso te puede servir para agregar esa información a tus fotografías. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
Diego, ¿tienes otra pregunta? Adelante, te escucho. Sí, son dos cosas. Primero, bueno, con lo que dijo de si lo muestro o no, hay aplicaciones como para manipular más cosas de la cámara. O sea, como más modo profesional, igual a veces la cámara trae ese modo. Y o sea, la cámara del teléfono. Y lo segundo es, ¿va a enviar las diapositivas que nos está mostrando o las podemos encontrar en NIO? ¿Te refieres a lo que les estoy mostrando si se los comparto? Sí, eso. Ah, sí, de hecho se los estoy ahorita mandando, no sé si ya lo vean en el chat, ahí les estoy compartiendo la presentación. De todas maneras, en plataforma se las voy a compartir mediante una liga y también la grabación del video se los comparto en la plataforma mediante mensaje. Y con lo que comentabas de las aplicaciones, sí, efectivamente, ahorita ya hay también muchas aplicaciones que les pueden servir para estos elementos que hemos comentado, pero insisto, no le hagan ninguna postproducción. La fotografía como salga, claro, si no les gusta la primera, pues pueden tomar otra y otra, las que a ustedes les guste más son las que pueden subir, pero no le hagan ningún efecto de postproducción, por favor. Cuando hablamos, Marifer, cuando hablamos de foto de producto, sí, es ya hecho. Como en esta, mira, me voy a regresar a la diapositiva. Esta fotografía que ves aquí de los zapatos, a esto nos referimos con fotografía de producto. Sí, cuando haces una fotografía de un producto, o como mencionaba hace un ratito, creo que José Luis, de las galletas Gamesa, por ejemplo, ese es un producto y le vas a tomar unas fotografías. Es como si el cliente te dijera, a ver, quiero que me hagas un catálogo de mis productos para yo mostrárselos a las personas que me van a comprar. O, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, ¿qué ves en el menú? Ves fotografías de los productos que venden ahí. Entonces, a eso nos referimos con fotografía de producto. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ya está por terminarse la hora. Ahorita ya en un ratito más tengo otra sesión. Así que pues les agradezco nuevamente que se hayan podido conectar. La próxima sesión la tendremos en 2 semanas, es decir, que vamos a estar teniendo sesiones una semana sí y una semana no. Así es que nos estaríamos viendo hasta dentro de 15 días. Yo les estaré pues avisando vía plataforma para que estén al pendiente. Cualquier duda o comentario que tengan, pues ya saben que me pueden enviar mensaje y seguimos en contacto. Les agradezco y en un rato más que ya se descargue el video de la grabación, se los estaré compartiendo para que lo puedan revisar. ¿De acuerdo?